Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Fundación Heinrich Böll, es un placer muy grande estar acá con ustedes en el segundo conversatorio sobre la coyuntura política actual que estamos apoyando o realizando en alianza con Democracia Hoy y su director ejecutivo Lucho Sandoval. Entonces, muchas gracias por compartir ese segundo espacio. También agradecemos a las personas que nos acompañan en el panel de hoy. Están la profesora Jiménez de la Universidad Nacional, el profesor de Zubeldía de la Universidad de los Andes, el profesor Lozada de la Universidad Sergio Arboleda, Camilo Vargas de la MOE y nuestra moderadora, la señora Arboleda. Espero ahora no haber olvidado a nadie. Es el segundo conversatorio que estamos realizando. Yo creo justamente la coyuntura política pues, se presta precisamente para discutir el día de hoy un poco las perspectivas futuras del escenario político con las FARC como grupo ahora desmovilizado. Y justamente yo creo el día también se presta muy bien, durante todo el día creo en la Corte Constitucional ya hubo un debate como más jurídico sobre el marco jurídico de la reintegración política, la financiación y participación. Entonces es un placer muy grande pues tener ahora en la tarde y durante las próximas 2 horas aquí un espacio de discusión. Eso es precisamente lo que nosotros desde la Fundación Heinrich Böll buscamos. Algunas personas creo ya estuvieron en el primer conversatorio. Nosotros somos una fundación política alemana, una fundación cercana al movimiento verde y las ideas verdes en Alemania, y nosotros como otras fundaciones políticas alemanas pues buscamos contribuir a espacios de formación, educación y discusión política para contribuir como al pluralismo democrático. Entonces muchas gracias nuevamente a Luis por esa alianza y te paso la palabra. Gracias, Florian. Bueno, efectivamente, la Fundación Böll ha decidido, con mucha complacencia para nosotros, apoyar esta iniciativa de diálogo político, de diálogo sobre la política, de diálogo en la coyuntura política. Y es porque tenemos la convicción, Democracia Hoy, de que la paz tiene que significar el surgimiento de una nueva realidad política. Las referencias que hace Florian son pertinentes y pues circunstancias políticas importantes son, tenemos que resaltarlo al comienzo de este conversatorio, el lanzamiento del partido político de las FARC, que estamos a pocos días de que ellos comiencen sus sesiones. Ya están concentrados, ya están trabajando, y precisamente esa circunstancia de lanzar el partido, que está en los últimos preparativos, desafortunadamente impide que Carlos Antonio Lozada, que estaba programado para el panel, esté con nosotros. Él llamó hace una hora para explicarnos que el gobierno aceptó reunirse con ellos para mirar unos últimos detalles del lanzamiento del partido. Están reunidos en la vicepresidencia. Entonces él se excusó y manifestó su voluntad de estar en algún otro momento con nosotros. Bueno, pero tenemos la fortuna de contar aquí en la mesa con personas que tienen un amplio conocimiento, entre ellas el profesor Sergio de Zubeldía, del proyecto político sobre el cual vamos a trabajar en esta tarde. Pues bien, esto va a ser un conversatorio, no es una conferencia, tampoco es panel. Vamos a tratar de flexibilizar al máximo tanto el uso de la palabra en la mesa como las intervenciones de los asistentes. Pero naturalmente que vamos a utilizar el método que utilizamos la vez pasada para las preguntas. Las preguntas son claves, porque el tiempo que va a utilizar la mesa va a ser más corto, no va a ser tan largo, a pesar de que ustedes ven ahora
un número de personas aquí que va a tomar sus minutos, por supuesto, cada uno en presentar la materia prima para la discusión. Pero vamos a repartir las hojitas, los papeles pequeñitos, para que cada quien, en el transcurso de las intervenciones, pues nos entregue las preguntas que considere pertinente hacer. Y la moderadora las presentará después de observaciones que ella misma va a hacer. Bien, en esta oportunidad, la moderadora es nuestra compañera Andrea Arboleda Barrios. Ella es la secretaria general de la Junta de Democracia Hoy, fundadora de la corta vida que tiene nuestra iniciativa desde septiembre del año pasado. Está también el profesor Carlos Mario Perea, que es el presidente de la Junta, y otros colegas integrantes de la asociación, Daniel García Peña, Gonzalo Arcila, varios colegas veo aquí de la asociación. Bien, entonces ella, Andrea Arboleda Barrios, ibaguereña, tolimense ibaguereña, politóloga y magíster en Historia de la Universidad de los Andes, y ella nos dice aquí que ella es una demócrata en permanente aprendizaje de las experiencias políticas y de resistencia en las diferentes regiones del país. Efectivamente es una trabajadora incansable y ahora mismo tiene un trabajo en algunas regiones del país, está dirigiendo un proyecto importante. Ella es nuestra coordinadora, entonces a ella le doy la palabra y la bienvenida a todos y todas. Gracias, Luchito. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias ante todo por haber atendido la invitación de Democracia Hoy. Gracias a quienes se animaron a repetir conversatorio, y también los podemos y las podemos esperar el próximo 20 de septiembre en el tercer y último conversatorio de este primer ciclo. Tengo hoy la fortuna y el honor de compartir mesa con estas 5 personas. El desafío de la moderación va a ser hoy grande. Tenemos en todo caso el tiempo más restringido de lo que todos y todas quisiéramos. Entonces cuento desde ya con la generosidad tanto de quienes están en la mesa como de quienes van a hacer sus preguntas al final, para que realmente sea un conversatorio y tenga una dinámica más horizontal y menos vertical. Entonces, sin más, yo les digo que en el día de hoy estamos acompañados por la profesora de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez. Es doctora en Estudios Políticos Latinoamericanos, es la coordinadora en este momento del Magíster Estudios Políticos Latinoamericanos. Asimismo es asesora del equipo de la CECIVI-FARC en asuntos de reforma política, y precisamente el domingo pasado en la separata de UN Periódico salió un artículo suyo que se llama Lenta implementación de la participación política, recomendada para todos y para todas. Nos acompaña también el profesor Sergio de Zuviría, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, integrante de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, delegado por las FARC a la redacción del Estatuto de Oposición. Muchas gracias, profesor Sergio. El profesor Rodrigo Lozada, profesor e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Ciencia Política, especializado en temas de partidos, elecciones y representación política. Gracias, profesor Lozada. Y finalmente Camilo Vargas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral MOE. Gracias, Camilo. Entonces, sin más, todos atendimos hoy la invitación con la expectativa de conocer de primera mano el contexto, las implicaciones de inicialmente las tesis planteadas por las FARC como fundamento para la creación de su movimiento, de su partido político. Les voy a pedir un poco, porque sé que todas y todos vamos a tener la tentación de saltar a la coyuntura del 2018. A todas y a todos nos inquieta muchísimo. Pero ese es el conversatorio del 20 de septiembre. Entonces, desde ya les pido el favor que
que nos controlemos a la hora de querer, digamos, indagar un poco más en eso, los invitamos y las invitamos para el 20 de septiembre. Entonces hoy nos vamos a concentrar, digamos, en los planteamientos de las tesis y las oportunidades políticas e institucionales que en este momento tiene el partido de las FARC. Como anunciaba Florian, tenemos que estar además muy pendientes. Hoy desde las 8:30 de la mañana debe estar terminando la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre la reincorporación política de las FARC. Específicamente estaba en estudio el acto legislativo número 3 del 23 de mayo del 2017. Entonces iban a mirar la conformación del partido político que resulta del tránsito a la vida civil y pública de las FARC, la financiación de ese movimiento, partido político, y la conformación eventual de las listas para las próximas 2 elecciones en el Congreso. Entonces, digamos, ahí tenemos, yo sé que todas y todos los que estamos aquí le hacemos seguimiento al tema, entonces muy seguramente eso marcará algunas recomendaciones o algunas condiciones institucionales. Entonces, para darle la palabra inicialmente, todos vamos a tener 15 minutos, para, entre 10 y 15 minutos empiezo yo a llamar, a poner las alarmas, porque básicamente lo que uno ve en las tesis de las FARC, que quienes, digamos, la recomendación obviamente es leerlas de manera exhaustiva, porque muy seguramente todas y todos nos hemos encontrado con columnas de opinión, con artículos de prensa, con tweets que llaman la atención sobre divisiones, sobre tensiones, en fin, en general sobre los desafíos que va a presentar ese nuevo partido, desde la identidad que va a representar su nombre y lo que va a significar si deciden finalmente dejar el acrónimo FARC-EP, hasta las divisiones internas del secretariado de las FARC, pasando por las tensiones heredadas del Partido Comunista. Entonces, un poco lo que uno diría, y me gustaría que ustedes reaccionaran a eso inicialmente, es que las tesis lo que sí hacen es un poco dirimir esas discusiones cuando plantean inicialmente, y ustedes me dirán si hice la lectura que correspondía, un partido político, reconociendo, como ellos mismos dicen, siempre hemos sido una organización política. En sentido estricto también hemos sido un partido en armas. Entonces ahora lo que buscan en la vida política y legal es un nuevo escenario para continuar la lucha de modificación de las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas del país. Entonces, ese partido, que en todo caso también dicen ellos mismos en la tesis, no nos atribuimos ser el partido de la revolución en Colombia, pero sí queremos ser el nodo del campo revolucionario y nos interesa esa unidad, y para eso plantean un escenario progresivo. Entonces está primero, como está planteado, un partido político de corte marxista-leninista. Buscan después un bloque popular alternativo al que buscan sumar muchos de los esfuerzos que además esperan que en este nuevo campo político conserven su identidad y su autonomía las fuerzas de izquierda y que tienen trabajo popular, para llegar a una gran convergencia nacional. Después, con mucha más amplitud y conscientes del momento histórico y de la coyuntura, llaman a una gran coalición democrática, y finalmente, que es ahí donde vamos a quedar en suspenso, es lo que materializaría lo que ellos llaman el gobierno de transición, pero eso es lo que decimos que va a quedar para el 20 de septiembre. Pero digamos, ese es el zoom que nos invitan a hacer en las tesis. Entonces, sobre ese panorama yo les empiezo a dar la palabra, si lo estamos interpretando como es, y obviamente los desafíos institucionales, políticos, internos y externos que establecen esas tesis. Profesor Sergio, después le doy la palabra a Carolina, profesor Lozada,
y Camilo. Bueno, no podría empezar esta breve intervención sin agradecer a la Fundación Heinrich Böll, agradecer a la Fundación Democracia Hoy y especialmente a Lucho Sandoval, que nos permita de una manera un poco desesperanzada que se desate en esta sociedad debates, tertulias, críticas, porque sí estamos experimentando una etapa de anemia teórica y de escasez de entusiasmo. Previo a un proceso, posterior a un proceso de paz, debería ser esto una fiesta del pensamiento, pero no es así. La lectura de los textos, el debate, la tertulia, la polémica no son parte de nuestra vida cotidiana. Y en eso tal vez el neoliberalismo fracasó económicamente, como dice Perry Anderson, pero triunfó ideológicamente. Por eso agradezco mucho que se empiecen a destapar y desatar debates, libertad de opinión, crítica, porque el proyecto político lo necesita mucho y no es la vida cotidiana. Empezaría sosteniendo que la producción teórica y política de las FAREP se intensificó de manera exponencial en el proceso de negociación. Nos recuerda el padre Javier Giraldo en un texto publicado el 30 de julio de manera muy crítica del proceso, que se llama Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz. Cada ronda se iniciaba con un paquete de 10 propuestas que a las semanas siguientes las FARC convertían en cada punto del acuerdo esas 10 en 100 propuestas. Quiere decir que si uno hace memoria son 500 propuestas para transformar la nueva Colombia. Y si uno compara lo que es el acuerdo, como hace el padre Javier Giraldo, con lo que se llegó al acuerdo final, es muy escaso lo logrado. Si uno recorre esas 500 propuestas de las FAREP y la acompaña de un documento fundacional titulado Lineamientos para un proceso constituyente abierto, que fue el documento de sus 50 años de fundación, un documento muy escasamente debatido, y si además lo complementa con las tesis de la 10ª conferencia, con la declaración política y las tesis de abril, teníamos o tendríamos claridad sobre el proyecto político, pero no lo hemos leído. Esta anemia intelectual va a ser muy negativa para el proyecto político de las FAREP. Pero si uno hace todo este recorrido rigurosamente, podría decir que esta producción teórico-política nos da 3 principios rectores bastante recurrentes en los documentos y una perspectiva política reflexiva altamente pensada que intentaré sintetizar. Los 3 principios rectores de la acción política son los siguientes. El primero: es urgente y necesario configurar otras gramáticas de lo político, aunque no sepamos cuáles son. La distinción que hace la filosofía política contemporánea
entre lo político emergente y la política moribunda es completamente real. Y en ese sentido tenemos que encontrar unas nuevas gramáticas de lo político que entierren la política formal institucional estatal. Ese es el primer principio rector. El segundo principio rector de sus reflexiones es que para modificar las relaciones de poder dominantes solo será posible a través de un proceso constituyente abierto y continuo, donde el concepto de abierto y continuo es para evitar el fetichismo legal. Y en ese sentido, el acuerdo final solo resuelve algunas reformas, pero sin proceso constituyente abierto y continuo no se modificarán las relaciones de poder dominantes. El tercer principio es una teoría del poder. Hay que prepararse para un doble movimiento. El primero es disputar el poder constituido, el poder establecido, el gobierno, pero al mismo tiempo crear un nuevo poder. Quiere decir que la teoría del poder dual o la dualidad del poder o de los contrapoderes no es que primero se tome el gobierno y luego se construye el poder, sino al mismo tiempo hay un doble movimiento: la disputa por el poder constituido y al mismo tiempo la construcción desde abajo de un poder social, de un poder popular diferente al poder constituido y establecido. Desde esos tres principios rectores que están condensados en todos sus documentos, en cuanto a la perspectiva política, hay que distinguir tres momentos que son simultáneos, y en eso creo que no hay etapismo, sino son totalmente simultáneos e interrelacionados. Si los concebimos como momentos secuenciales o como momentos etapistas, no somos coherentes con los tres principios rectores. El primero, que es el más discutido, es el gobierno y el programa de transición como una necesidad política. La transición política tras la firma del acuerdo de paz no puede dejarse en manos de la clase política tradicional. Se necesita que los acuerdos se encaucen en una dirección que permita un avance hacia un proceso constituyente abierto y permita profundizar las reformas que están contenidas en el acuerdo. 4 son las finalidades centrales del gobierno de transición. La primera, consolidar la construcción de una paz estable y duradera. La segunda, propiciar un cambio en la correlación de fuerzas a favor de las reformas. La tercera, generar un marco jurídico favorable para el proceso. Y la cuarta, sentar bases para transformaciones más profundas. No tenemos en nuestras manos el desarrollo de las 10 puntos del programa de transición, pero si estudiamos ese documento de 15 páginas, que ya debería ser conocido por el público y la opinión pública, veríamos que el acuerdo tiene que ser programático o no hay gobierno de transición. El segundo nivel, simultáneo, interrelacionado al mismo tiempo con el programa de gobierno de transición, es la conformación de un bloque popular alternativo para el avance de las fuerzas revolucionarias, es decir, con claro contenido antineoliberal y anticapitalista, tratando de vincular los dos niveles del antineoliberalismo y el anticapitalismo.
debe ser un bloque de clase y también desde abajo, pero ya hay un movimiento de movimientos que si logra la convergencia, no estamos partiendo de cero. El movimiento de movimientos es el acumulado de la lucha histórica popular que ya es el que debe encauzarse para una convergencia nacional. ¿Cómo es ese programa? De 11 puntos. 11 puntos que no son simplemente reformas, sino es el tránsito del antineoliberalismo y el anticapitalismo. Quiere decir que en ese programa no hay que confundir los puntos del gobierno de transición de los puntos anticapitalistas. Son 11 puntos. Y el tercer momento simultáneo e interrelacionado es la constitución del partido. Un partido que desde la 10ª conferencia, que desde las tesis de abril, ¿por qué se llaman las tesis de abril? Yo creo que no hay que ser un genio para entender qué hay detrás de ese homenaje a Lenin. Un partido para la superación del orden social capitalista y la construcción de una nueva sociedad. Un partido que se encontrará siempre abierto a todas y todos los que acojan el programa y los estatutos. ¿Cuál es el programa estratégico de las FARC? 10 puntos. 10 puntos que claramente expresan un partido que combina marxismo, leninismo, pensamiento emancipatorio bolivariano, pensamiento crítico. Y en consecuencia hacer las reformas que les cambien las reglas para ganar votos iba a ser muy difícil, y justamente yo creo que es una situación dramática que estamos viviendo hoy con la discusión de reforma política. Y un segundo elemento que también es bastante problemático y que es central en la implementación del punto 2 es la ley de participación ciudadana. Una ley que ya algunos de ustedes habrán conocido, la propuesta presentada por el gobierno, tiene una situación que es muy problemática y que vía la implementación del acuerdo de paz busca recortar 2 mecanismos de participación que han sido muy importantes para la ciudadanía y para los movimientos sociales, como son la revocatoria del mandato y la consulta popular. Entonces, digamos que ese escenario de la reincorporación política y ese rediseño institucional al que estamos asistiendo no es el más favorable para poder caminar en una transición que necesitamos construir en este horizonte de una paz estable y duradera. Quería señalar eso porque me parece importante poder hacer la conexión entre la discusión de las tesis y las condiciones de reestructuración del régimen y del sistema político al que asistimos hoy vía la implementación del acuerdo de paz. Bueno, hecho esta como introducción general sobre el estado un poco preocupante de la implementación del punto 2, quisiera señalar 2 ideas centrales que ya anunciaba Sergio también en su intervención. Yo creo que el pensar y discutir colectivamente el proyecto del nuevo partido, yo creo que también es una posibilidad para mirar los giros que se desprenden de este nuevo momento histórico que se está abriendo en Colombia. Así las cosas, yo creo que no se trata, a la hora de discutir la transición política de las FARC, no se trata exclusivamente del proyecto para que las FARC hagan ese paso. Yo creo que también es una posibilidad para pensar un nuevo horizonte de disputa para la izquierda colombiana. Es decir, creo que este debate requiere ubicarse en un contexto más amplio que no sitúe estrictamente a las FARC, sino que nos sitúe en un escenario de cómo se piensa la izquierda en este nuevo momento político. Me gustaría iniciar leyendo, es muy breve, un fragmento de un ensayo del maestro Bolívar Echeverría, que justamente pensando un poco el proceso venezolano en el 2006, construye un ensayo que dice ¿qué es ser de izquierda hoy? Y Bolívar dice lo siguiente, lo retomo porque creo que nos ayuda a pensar el tema de las tesis.
Decía Bolívar: pienso que en la época actual de refundación de la izquierda, el ser de izquierda debería definirse a partir de esa actitud de resistencia y rebeldía frente al hecho de la enajenación. En el origen y en la base del ser de izquierda se encuentra esa actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada. Esta actitud y la coherencia práctica con ella, que es siempre detectable en la toma de partido por el valor de uso del mundo de la vida y por la forma natural de la vida humana, y en contra de la valorización capitalista de ese mundo y esa vida, es lo que distingue, a mi ver, al ser de izquierda. Por debajo y muchas veces a expensas de una posible eficacia política, de un posible aporte efectivo a la conquista del poder estatal en bien de las mayorías. Y traigo esta discusión sobre el carácter anticapitalista del que nos habla Bolívar, porque yo creo que justamente es una discusión que debe afrontar la izquierda colombiana en esta coyuntura. En una coyuntura en donde en el escenario latinoamericano otra vez se pretende instalar la dificultad que es pensar una alternativa por fuera del capitalismo. Miren ustedes que los discursos que se han construido sobre el proceso venezolano, sobre el proceso cubano y lo que fueron las experiencias de los denominados gobiernos progresistas en América Latina caminan en esta dirección, en construir el imaginario de la imposibilidad o del trapo que puede pensar un escenario de lucha anticapitalista. Y creo que justamente esta coyuntura interpela y desafía el proceso de transición al que adelantan las FARC. Las FARC en su tesis 48 justamente señalan, como lo planteaba Sergio, el carácter anticapitalista de su proyecto político. Ellos dicen: en su condición de partido de la clase trabajadora, el partido tendrá como finalidad estratégica, ética y política la superación del orden social capitalista y la construcción de una nueva sociedad, el socialismo o el comunismo. Y creo que esta opción por el anticapitalismo no solamente se explica por la tradición de la lucha revolucionaria de las FARC, sino que se explica por dos elementos que son muy interesantes que las FARC plantean al inicio de su tesis. Y una es el reconocimiento de la existencia de una crisis civilizatoria. Vean ustedes que las tesis arrancan diciendo: estamos en el marco de una crisis del capitalismo. No es una crisis de sobreacumulación, o no es un problema de estancamiento económico, no es un problema de crecimiento económico como se ha querido caracterizar particularmente la crisis que se desplegó desde el 2007 en los Estados Unidos, sino es una crisis que interpela la reproducción de la vida misma. Y yo creo que ahí es bastante interesante la aproximación que hacen las FARC, diciendo es una crisis multidimensional que pone en cuestión la reproducción de la vida misma. Ya ustedes ven que hay unas interpretaciones bien interesantes que nos ha propuesto Wallerstein y el mismo maestro Pablo González Casanova sobre el problema de la bifurcación a la que nos asistimos en este escenario para resolver esa crisis. Y yo creo que las FARC identifican también en la construcción de ese programa anticapitalista es una reflexión profunda sobre la crisis del capitalismo. No solo obedece a que responda a su lucha histórica, sino que obedece a una lectura de este momento. Y ahí emerge una segunda discusión que me parece que es fundamental y se ha construido, digamos, o se ha venido alimentando con fuerza en América Latina con la experiencia de los gobiernos progresistas, y es que en las tesis de las FARC plantean que esta lucha anticapitalista solo es posible desarrollarse en el marco de una integración regional, recuperando en efecto la propuesta bolivariana en el marco de las luchas independentistas, que solo fue posible ese primer proceso revolucionario de independencia en América Latina por la integración regional. Entonces yo creo que hay dos elementos importantes que sitúan la discusión de lo que nos está planteando las FARC. Hecho esta precisión, entro a la segunda idea que quiero desarrollar, y es la referida a la perspectiva política del Partido de la Transición. Como me queda poco tiempo, voy a desarrollar tres ideas rápidamente. Hay un elemento que me parece importante que uno puede reconstruir justamente en los capítulos que nos propusieron para la discusión, que es el capítulo 4, 5 y 6, que recogen las tesis de la 46 a la 61, y es que nos ayuda a entender que el acuerdo final es un momento de ese proceso de paz que se ha desatado en Colombia. O si ustedes me permiten la expresión, el acuerdo final es un escenario o una herramienta de posibilidad para disputarnos el sentido de la paz. Yo creo que esto es importante porque a veces ciertas interpretaciones ubican el acuerdo simplemente como una serie de reformas para garantizar la reincorporación, pero no se entiende este acuerdo como la expresión de un punto de inflexión histórica que estamos viviendo en el país.
y en consecuencia no logramos todavía elaborarlo suficientemente, que se trata de un nuevo momento político para organizar la sociedad. Y yo creo que esto es importante porque es un debate que nos interpela a toda la sociedad en su conjunto, es decir, que representa como un momento de ruptura el proceso de paz. No es simplemente el acuerdo, los rediseños institucionales que se generen, sino todo lo que implica la posibilidad de poder transformar unos órdenes de la violencia, unos órdenes que han organizado a la sociedad durante estas últimas 6 décadas. Y yo creo que las tesis que plantean las FARC contribuyen y nos permiten avanzar en esa discusión. Hay un segundo elemento que ya lo explicaba con bastante claridad Sergio, y es el tema del poder dual. Yo creo que en las tesis las FARC plantean un desafío bien interesante, y es el referido a interpelarse cómo avanzar en esa construcción del poder popular desde abajo. Y ahí, digo yo, se interpelan, y es una discusión que también le implica a las FARC y a la izquierda colombiana pensarse la posibilidad de reconocer la multiplicidad de formas de organización y de resistencia que han creado las comunidades para sobrevivir en medio de la guerra, reconocer la creatividad del mundo de lo popular, y que implica repensar formas que a veces no han permitido articulaciones, que a veces no han permitido inclusiones en el campo de lo popular, que creo que es fundamental para resignificar esa acción política, para resignificar ese sentido de lo político y reconocer, digamos, una expresión que usa Luis Tapia para caracterizar un poco lo que pasa en el proceso boliviano, ese subsuelo del mundo de la política donde hay otras formas de organizar, de gestionar y de gobernar, y que deberían tener un lugar fundamental en este nuevo momento. Esa segunda idea del poder popular se interpela tal cual como lo planteaba Sergio, en cómo se construye la relación entonces en la disputa por el poder del Estado. Y yo creo que justamente ahí viene un elemento interesante que uno podría también recuperar de la discusión que proponen las FARC, y es cómo ese ejercicio del poder desde abajo es una condición para la disputa del acceso al poder del Estado. Y yo creo que pensar esa relación hoy en América Latina es fundamental. ¿Por qué? Y voy a hacer una interpretación, yo sé que es muy rápida, pero me parece importante señalar. Yo creo que hay unas interpretaciones que han sido justas y otras han sido bastante injustas con las experiencias de los gobiernos alternativos hoy en América Latina. Y en el marco de esas experiencias, algunas lecturas justas, yo creo que es justa la interpretación que hacen ciertos sectores políticos, ciertos sectores académicos, al decir: sentimos que hubo un distanciamiento entre el movimiento popular y la dirección política del Estado. Esa es una lectura que quizá el caso boliviano es interesante para problematizarlo y para discutirlo. Ahora, lo problemático de algunas variantes que ha tomado esa interpretación es que pareciera que entonces la disputa del Estado ya no es una disputa que contribuya al movimiento popular, y ahí es donde me parece muy problemático ese núcleo de interpretaciones, porque al valorar las dificultades que han tenido de que realmente la conducción del Estado responda a los intereses del movimiento popular, se dice: no es posible que el Estado permita o genere espacios para la emancipación del movimiento social. Entonces se ha pretendido escindir, como si no fuera posible pensar esa dualidad del poder que nos señalaba Sergio simultáneamente. Y yo creo que es un debate que tenemos que construir en Colombia y que tenemos que ayudar a reelaborar también para el pensamiento latinoamericano, porque las interpretaciones críticas que se han venido desarrollando para analizar el caso de Venezuela, para analizar el caso de Bolivia, a veces no contribuyen en una comprensión más amplia del problema del poder y del problema político. Y me quedan 2 minutos, 1:13. Señalo esto y con esto cierro, que creo que hay una introducción, esa sí no lo suficientemente desarrollada en las tesis, pero se alcanza a enunciar, y es la idea de la disputa por lo común y los bienes comunes. Yo creo que cuando se hace esa discusión de los 10 puntos del programa que señalaba Sergio, el poder abrir la posibilidad al menos de la discusión, porque realmente si uno hace la búsqueda en las tesis de las FARC, solo dice cómo recuperar los bienes comunes para la sociedad, pero yo creo que abre un escenario de discusión de qué implica la disputa por lo común como un horizonte en esta lucha anticapitalista y como en este horizonte para repensar la izquierda colombiana y latinoamericana. Cierro ahí para respetarse el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción.
Profesor Lozada. ¿Qué va a pasar? Sí. Por supuesto. Bien, prefiero hablar de pie, me siento más cómodo y puedo mirarlos a ustedes. Estoy en representación del doctor Miguel Ceballos, de la Universidad Sergio Arboleda, decano de la Facultad de Política y Relaciones Internacionales. Se le presentó una dificultad seria, inesperada, y me pidió venir pues en nombre de él. Y les pide mil excusas. Quiero agradecer, por supuesto, a la Asociación Democracia Hoy y a la Fundación Heinrich Böll los esfuerzos y la diligencia porque han organizado la serie de conferencias que va a tener lugar, particularmente esta. Bien, yo tengo que hablar como politólogo, pues me corresponde, porque esa es mi formación profesional, y he estado estudiando partidos políticos durante un buen número de años. He tratado de seguir la pista del desarrollo del nuevo partido de las FARC, y tengo la sensación de que es un proyecto que han madurado muy cuidadosamente desde el momento mismo en que les llegó hacia el año 2012 una carta desde el año 2010, cuando les llega una carta del presidente Santos secreta, proponiéndoles entrar en un diálogo a ver si se puede encontrar una salida al conflicto. Ellos tardaron un poco, como un mes, en responder, y yo sospecho que ya desde ese momento empezaron a vislumbrar que valdría la pena entrar a la política colombiana pues normal, si lo hacían desde un partido político. De lo contrario, no valía la pena. Y desde ese momento yo creo que empezaron a madurar la idea, bueno, cómo va a ser el partido político que queremos, cuál va a ser la estrategia ideológica y la estrategia política para hacer crecer ese partido. Yo veo en ese partido de las FARC, pues de pronto un fenómeno totalmente inédito, al menos que yo conozca, en la creación de partidos políticos. Perdón, les ruego que a los 10 minutos me avise, porque si no aquí yo les hablo 2 horas y es lo siguiente. Las FARC montan un partido con un personal ya de miembros del partido, repartido en distintas regiones del país, las regiones más aisladas donde actualmente están, que van a estar trabajando muy activamente en pro del partido. Yo creo que no hay un partido en la historia de los partidos políticos democráticos que se haya dado ese lujo, por así decirlo, de nacer con una serie de fortines ya establecidos. Fortines no en el sentido de que la gente que está en esos sitios donde las FARC, mientras llevaron fusiles al hombro, se impusieron, vayan a votar necesariamente y mayoritariamente por los candidatos de las FARC. Para mí eso no es claro. Yo diría que en esos sitios, sin duda, hay gente que estima a las FARC y le daría
su voto con gusto. Pero al igual hay gente que soportó silenciosamente las FARC y apenas tenga un respiro no va a seguir apoyando a las FARC. La idea que se ha repartido por algunos sectores del país de que esas zonas donde actualmente están repartidas las FARC van a ser dominadas por completo por las FARC, a mi juicio, son gratuitas. Entre otras cosas porque yo mismo hice hace unos años un estudio del comportamiento electoral de los municipios más cercanos al principal, al punto, digamos, más céntrico de las FARC, por el Caquetá, durante varios años. Esto fue hacia el año 2002, una cosa así, que hice ese trabajo. Y encontré que si bien en las votaciones para alcaldes se notaba no un absoluto dominio de las FARC, pero un notable dominio, a nivel de votación para asamblea o para gobernador se diluía tremendamente eso. O sea, ahí veía yo que había gente que, bueno, ante estos ante los fusiles que hay, si me piden apoyar a tal candidato para alcaldía, yo lo apoyo o de voto lo voto. Pero apenas tengo espacio para dar mi opinión libre, doy otra opinión. Eso a mí me enseña que puede repetirse ahora. Ahora, eso no niega esa ventaja que acabo de destacar de las FARC, que entran con un equipo de miembros ya entrenados, disciplinados, que van a estar atentos a las orientaciones de sus líderes. Yo creo que va a haber algunas deserciones en ese grupo. Algunos que dicen, no, yo no voy a dejarlo a vivir aquí, me voy a organizar por mi cuenta, pero creo que serán mínimas, entre otras cosas por razones de seguridad. La organización en esos 16 sitios que tienen actualmente, desde el punto de seguridad, es ideal para garantizar ese valor fundamental. Me parece que las FARC tropiezan con un obstáculo mayúsculo para surgir como partido político, y es la pésima imagen que tiene entre la mayoría de la gente del país. Uno puede decir, no, eso las encuestas no han ido a hacer a entrevistar lo que piensa la gente donde están hoy en día las FARC. Yo creo que ese es un argumento un tanto sofístico. Las encuestas hechas en las zonas donde no hay presión política y armada, que es la mayoría del país, han mostrado repetidas veces que la imagen de las FARC es muy oscura, que hay un rechazo muy fuerte hacia las FARC. Que recientemente haya aparecido una o dos o tres encuestas que sugieren que eso ha disminuido un poco, puede ser, pero para mí como analista, mientras no haya una serie de encuestas que confirmen eso, yo no tomaría una encuesta como buen inicio de que las cosas cambiaron. Entonces, ese obstáculo hay que tomarlo en serio, entre otras cosas porque Colombia tiene una cultura política sumamente centro-derechista. Eso es un factor que no podemos descartar. Repetidas veces en los estudios que se han hecho midiendo orientación ideológica de la gente, Colombia figura entre los países más de derecha, de centro-derecha de América Latina. Eso no cambia de la noche a la mañana. Sí, y eso me lleva a plantear una preocupación aneja a esto, y es si las FARC se presentan con planteamientos
claramente marxistas, leninistas o pro el sistema bolivariano, peor les va, porque el país no está preparado para eso. Lo contrario es hacerse ilusiones. El país es súper conservador. Si le presentan un escenario de que van a formar un nuevo sistema político en donde se van a regir por principios marxistas-leninistas, es lo peor que podrían hacer las FARC, a mi juicio. Lo digo con toda franqueza. Obviamente, las FARC, por otro lado, están siguiendo una estrategia que me parece muy acertada. No están ambicionando ningún candidato presidencial para el año entrante. Tampoco están ambicionando presentar candidatos para Cámara o Comercio, por lo menos, o Senado. Yo creo que van a presentar una candidatura para Senado que de golpe puede ganarles 3, 5, 10, en el mejor de los casos, pensaría yo, senadores más allá de los 5 que ya tienen asegurados en virtud de los acuerdos de La Habana. Pero van a pasar, digamos, de agache en las elecciones próximas. Su irrupción en el mundo político va a ser fundamentalmente en la del 19. O sea, las FARC están buscando un desarrollo del partido de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Primero consolidarse en las periferias y luego ir avanzando hacia las zonas más pobladas. Me parece que desde el punto de vista político es sensato. Esa estrategia es sensata, les puede dar presencia en alcaldías, en gobernaciones es más difícil, pero en las asambleas y por supuesto en los consejos municipales. La prueba de fuego serían las elecciones del año 22 para Senado y Cámara y para presidenciales. Para esas elecciones las FARC han tenido un tiempo grande de cultivar su gente y los nuevos adeptos que quieren atraer, y están usando una serie de iniciativas novedosas, curiosas. La del fútbol, a mí me ha llamado la atención. Hombre, crear un partido o un equipo de fútbol profesional como una contribución, por así decir, de las FARC, me parece algo que llama la atención y que puede darles algunos votos. Y están bien asesorados en la materia de comunicaciones, se han preparado bien, creo que pueden lograr hacer que circulen en videos interesantes, pero creo que su ingreso a los medios masivos de comunicación, sea televisión, sea prensa o revistas o radio, va a ser muy limitado. Esos medios están en manos de personas que tienen esos medios como una manera de hacer dinero, y no veo que cubrir mayor cosa de las FARC les va a dar créditos. Algo les puede dar. Entonces, y redondeo en todo lo que estoy planteando, yo creo que las FARC tiene una estrategia que podría ser muy ventajosa, con sus bases ya constituidas y dando prioridad inicialmente a las zonas rurales más abandonadas. Eso les puede dar votos. Pero hay un problema de orden ideológico que yo creo que es el mayor obstáculo que tienen las FARC. Esas tesis de Abril es, a mi juicio, un desastre.
desde el punto de vista del futuro del partido. Que uno simpatice con esas tesis, eso es otra cosa, pero porque simpatice no se va a volver las FARC un partido fuerte. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lozada. Camilo Vargas. A la misión de observación electoral le pidieron hablar de un tema que es distinto del tema del panel, que son las circunscripciones especiales transitorias de paz. Transitorias especiales de paz, perdón. Entonces eso me abrogo así desde un punto de vista más amplio de las circunscripciones, y voy a hacer un diagnóstico muy breve, una reflexión muy breve desde la perspectiva de la sociedad civil políticamente imparcial que es la MOE, o que busca ser la MOE, sobre todo el proceso de la implementación de los acuerdos y todas las transformaciones políticas que ellas implican en torno a las experiencias que hemos tenido con las circunscripciones de paz. Las circunscripciones transitorias especiales de paz, no sé si todo el mundo tiene claro qué son, lo resumo rápidamente, los invito a consultar la página de la MOE, donde encontrarán estudios más exhaustivos sobre qué son y cuáles son sus problemas, pero muy resumidamente, las circunscripciones de paz son 16 circunscripciones, 16 regiones distintas del país, creadas en el punto 2 del acuerdo de paz, que buscan ser regiones especialmente impactadas por el conflicto, regiones especialmente poco participativas en las elecciones, donde se crean estas circunscripciones especiales para darle a cada una de las 16 regiones un representante a la Cámara, 16 nuevos representantes a la Cámara que llegarán en representación de cada una de esas regiones. El CECIBI decidió que deben ser establecidas en 167 municipios, en un mapa típico del conflicto que cubre las zonas típicas del conflicto, la frontera con Venezuela, los Montes de María, que es una circunscripción interesante, toda la periferia antioqueña, del Magdalena Medio hasta el Urabá, casi toda la costa pacífica, el sur del Tolima, casi todo el suroriente, el occidente de Arauca, etc. ¿Y qué hay que decir sobre estas circunscripciones de paz? Lo primero que debe quedar claro y que no mucha gente tiene claro, en la opinión pública, en la opinión de la gente que uno ve en distintas regiones del país, acá en Bogotá, nadie sabe qué son las circunscripciones de paz. Hay unas circunscripciones de paz. Segundo tema que debe quedar muy claro, porque la gente suele confundirlo: las circunscripciones transitorias especiales de paz no tienen nada que ver con la reincorporación política de las FARC, no deberían tener nada que ver. Eso es un producto del acuerdo, esa distinción es un producto de la negociación del acuerdo. Y ahí yo entro a hablar un poco de la política, de la experiencia de la política, cómo funcionaba en torno a la negociación y ahora la implementación de los acuerdos. Las circunscripciones de paz se originaron por allá en el 2012 en la negociación del punto 2, y en su momento se veían como uno de los temas que podía permitir, que podía fungir o que podía permitir la incorporación o la reincorporación política de las FARC, y un producto de la negociación y un punto en el que el gobierno, digamos, negoció eso con las FARC fue no dejar circunscripciones para las FARC, dejar circunscripciones para la sociedad civil. Solo organizaciones sociales, organizaciones étnicas o comités ciudadanos pueden postularse a esas circunscripciones. Entonces, como producto de la negociación se decidió sacar a las FARC de allí. No son circunscripciones en las que pueda participar las FARC, porque no puede participar ningún partido político con personería jurídica, y las FARC está constituyéndose como un partido político con personería jurídica. Entonces son circunscripciones para la sociedad civil. Ya 4 años después, en la negociación del punto 3, ya que se establecieron las 10 curules aseguradas para las FARC, y bueno, la reincorporación tomó otro camino. ¿Cuál fue el resultado de eso que vemos hoy en el tema de las circunscripciones? Las circunscripciones transitorias especiales de paz hoy en día están en proceso de integración al ordenamiento jurídico. Hay un acto legislativo, el 05 del 2017, que está en trámite a través del Fast Track,
que es una reforma constitucional que mete esas circunscripciones de paz al acuerdo, a la constitución, perdón. ¿Qué vemos allí? ¿O qué ve uno, como les digo, desde un punto de vista lo más imparcial posible? Curiosamente, son un tema que a nosotros como MOE nos parece fundamental, darle participación política a la sociedad civil de las regiones más abandonadas por el Estado, más impactadas por todos los actores de la guerra, es fundamental. Y sin embargo, como esas circunscripciones no le sirven a las FARC, no le sirven a los partidos políticos, no le sirven de mucho al gobierno, son como, las vemos un poco dejadas de lado y no tienen doliente. ¿Qué otra experiencia vemos en torno a las circunscripciones de paz? Ellas reflejan algo un poco preocupante de cómo está funcionando ese hilar normativamente el acuerdo de paz, y es que unas circunscripciones supremamente difíciles de debatir, un acto legislativo que dice municipio por municipio dónde sí están los nuevos representantes a la Cámara y dónde no, es una de las cosas que debió pasar más rápido por el fast track, cuando teníamos un fast track en el que el gobierno proponía y el Congreso decía que sí o que no. Hoy ya no tenemos eso. Y la mitad del tiempo de fast track, que el fast track funcionó como se diseñó, se lo comió el CECIBI, entre muchas, como pasó con muchos proyectos políticos, se lo comió definiendo en este caso cuál debía ser la delimitación de las circunscripciones de paz. La MOE no se mete a debatir si están bien o mal delimitadas, pero y ahí yo hago más un comentario personal. A la MOE como organización pues las apoya, esperamos que salga rápido ese proyecto. Personalmente uno no entiende, hay cosas muy arbitrarias en la delimitación. El Chocó, por ejemplo, constituye una sola circunscripción y aún así está partido en dos. La cuenca del San Juan, la cuenca del Atrato, la cuenca del Baudó no hace parte de la circunscripción de paz, como si en la cuenca del Baudó no hubiera ELN, paramilitarismo. Arauca, solo la mitad de Arauca está metido en la circunscripción de paz, ningún municipio de Casanare, de Boyacá, del oriente de Arauca, que está mucho más abandonado por el Estado. Bueno, pero todos esos temas que decidió el CECIBI por decisiones políticas no se presentaron rápidamente al Congreso para que pasaran rápido, que era la idea del fast track, y ahora estamos enfrentados a un debate. Las circunscripciones de paz van hacia el tercero de 4 debates, ya lograron pasar el Senado, ahora van a comisión primera de Cámara y a plenaria de Cámara, y entonces estamos con 165 sujetos que cada uno saca votos en un lugar donde quiere meter a la circunscripción de paz. Y ahora, como se abrió el fast track, pues es supremamente difícil lograr pasar este proyecto porque cada representante está pidiendo a cambio algo por dejar pasar el proyecto así, o si no, métame a mi municipio allá, métame a mi región allá, y eso es supremamente complicado. Entonces ahí vemos una experiencia bastante agridulce de cómo algo que debió, previendo que las elecciones estaban a menos de un año, debió haberse tramitado muy rápidamente, pues quedó un poco de lado, indolente, se encerró en unas discusiones demasiado largas en el CECIBI y ahora eso está enredadísimo en el Congreso y no sabemos si vamos a tener circunscripciones de paz para el 2018. Y ahí paso a otro punto, que es el de ya no tanto la política, sino el de las políticas públicas. La importancia de crear las circunscripciones transitorias especiales de paz, y la MOE, a pesar de que ha señalado sus múltiples riesgos, defiende que hay que crearlas. Curiosamente, los ponentes de Senado, entre los ponentes de Senado, el único que se dio la tarea de tomar el estudio de la MOE, estudiarlo bien, citarlo y usarlo en el debate fue José Obdulio Gaviria, para decir, miren, es que la MOE dice que esto está lleno de riesgos, conclusión, no las creemos, es demasiado riesgoso. Entonces se le dice, no, pues sí es riesgoso, pero hay que hacerlas. Y el argumento más fuerte para sostener por qué, y ahora les puedo hablar de los riesgos que de verdad son bastante grandes, pero el argumento más allá de los riesgos de por qué necesitamos las circunscripciones transitorias de paz se llama los PEDETs. No sé si ustedes han oído hablar de los PEDETs, los que siguen el tema de la implementación del acuerdo de paz saben qué es. Para los que no sepan qué es, son los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDETs, que están en el punto 1 del acuerdo, en la reforma rural integral. Los PEDETs son la inyección
al territorio de la implementación del acuerdo de paz. Son el canal a través del cual se va a materializar o se debería materializar lo que se acordó en materia de reforma rural integral y en materia de cultivos ilícitos. Son 170 municipios, los mismos 167 de las circunscripciones más 3, que por la razón que sea están en uno y no en otro lado, pero son básicamente las mismas regiones que ya les mencioné, 99% de los mismos municipios, donde se priorizarán las políticas públicas para la implementación de los acuerdos. De todos los puntos de los acuerdos, son muy transversales, pero digamos, es donde también está el énfasis de implementar la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos, la superación del problema de las drogas. Los programas de desarrollo con enfoque territorial, estos PDETs, tienen una vocación participativa. Lo que era consolidación territorial en la época de Uribe, ahora 10 Santos, ahora es la Agencia para la Renovación del Territorio, la ART. La ART tiene la misión de ir a esos 170 municipios y caer con unas políticas públicas que deben irrigar bienes públicos, servicios del Estado para más de 10.000 veredas. Para ello se ha establecido la definición de 1.400 núcleos veredales, donde se reunirán a líderes locales, juntas de acción comunal, comunidades étnicas, etcétera, para ponerse de acuerdo en cómo implementar la reforma rural integral en esta zona, en estas veredas, cómo sustituimos acá los cultivos ilícitos, cómo creamos acá mejores mecanismos de participación ciudadana, qué hay que hacer en estos territorios para generar verdad, justicia y reparación, etcétera. Por eso les digo, son los inyectores específicos de la implementación de los acuerdos. 1.400 núcleos veredales, de los cuales se sube a 170 municipios, de los cuales se sube a 16 regiones, donde hay distintas personas poniéndose de acuerdo en cómo implementar los acuerdos de paz. Eso es muy bonito en el papel, en la práctica eso tiene unos retos impresionantes. Uno de los mayores retos es la cooptación, tanto por la corrupción como por la ilegalidad. Uno de los criterios que orgullosamente muestra el Ministerio del Interior para decir por qué esa delimitación de los PDETs, de los criterios cuantitativos, son los cultivos ilícitos. Donde hubiese cultivos ilícitos, pues ahí ponemos un PDET. Donde hay cultivos ilícitos, seguramente es porque no hay Estado, porque hay guerra, entonces ponemos un PDET, una circunscripción de paz y un PDET. Donde hay cultivos ilícitos, también está la mayor fuente de la financiación ilegal de las campañas aquí en Colombia desde hace 30 años. La narcopolítica es uno de los principales cánceres de nuestro sistema político. Entonces estamos instalando circunscripciones especiales en la mata, pues en el origen de los recursos del narcotráfico. Nos estamos enfrentando a un reto bien grande, sobre todo en estos contextos geopolíticamente tan cambiantes, en el que la concentración de los FARC ha dejado una situación, unos vacíos de poder, la expansión de otros grupos armados ilegales, la emergencia de nuevos grupos que llegan a menos del 1% de las campañas en elecciones locales, por ejemplo. Un porcentaje menos del 20% de los candidatos al Congreso logran acceder o a anticipos del Estado o a créditos bancarios para hacer campaña. Significa que más del 80% de los candidatos, para poder competir, necesitan tener financiadores privados. Y los financiadores privados, ya sabemos, son actores económicos, a veces legales, a veces ilegales, que buscan invertir en un político para que él les retribuya la inversión. O sea, quienes están realmente representados en nuestro sistema democrático son los actores con capacidad de inversión económica, con capacidad financiera. Empresarios, contratistas, que después ven retribuida su inversión en impuestos, en contratos, Entonces, extender un sistema político per se corrupto, per se lleno de estos vicios pues, tan grandes que tenemos y que se ha trabajado para mejorar y todo, tampoco es algo tan catastrófico, pero extender este sistema político por sobre los campos donde florece el origen de la narcopolítica, donde hay inevitablemente otras guerras que no se han acabado, a pesar de que acabamos la guerra con las FARC, y luego extenderlo por sobre donde los próximos 10 años se van a implementar las políticas públicas de la implementación de la paz, los PDETs, o sea, por los municipios donde van a llover contratos
de la implementación de la paz, pues implica unos riesgos muy grandes. Estamos llevando un sistema democrático, estamos llevando inversión estatal a regiones digamos, que son supremamente vulnerables a los delitos electorales, a la corrupción de los electores, a la corrupción de los funcionarios, al amañamiento de los contratos. Y ese es el gran riesgo que tienen las circunscripciones de paz y en general la implementación de los acuerdos. Necesitamos unas circunscripciones que traigan representantes de esas regiones, representantes que vean en Bogotá por los intereses de que esas políticas públicas se lleven a cabo bien, que levanten las alarmas ante el Congreso de la República cuando la implementación empiece a funcionar mal, si es que empieza a funcionar mal. De allí la importancia de que funcionen bien esas instituciones. Pero tenemos a un Congreso enredado en el trámite de las circunscripciones, no sabemos si las va a poder crear bien, y ya concluyo porque se me acabó el tiempo, no sabemos si las va a poder crear. Si las crea, nos enfrentamos a un tercer riesgo, además de la ilegalidad y la posibilidad de cooptación de la corrupción. O sea, ilegalidad y corrupción son riesgos más grandes en las circunscripciones. Y hay un tercer elemento, son zonas con ausencia del Estado en general. Para el caso particular del funcionamiento de las circunscripciones, el proyecto, lo que inicialmente era un proyecto de reglamentación, que ahora es el proyecto de reforma constitucional, dice: no, pues créense tribunales electorales especiales de paz en las circunscripciones, que velen porque funcione un sistema que se está creando allí también de financiación 100% pública. Si prohibimos la financiación privada, las organizaciones sociales competirán con las ideas y con los recursos que les dé el Estado, y emergerá una representatividad social muy apropiada. En la práctica es imposible controlar, es imposible para el año entrante o para dentro de 5 años tener unas elecciones donde la financiación privada de las campañas esté prohibida. Eso es imposible hacerlo en Colombia, es un ideal bonito, pero sabemos que Colombia tiene la institucionalidad. Esos tribunales electorales especiales de paz tiene un antecedente terrible, y es que en 2015 el Consejo Nacional Electoral, que tiene que crear siempre los tribunales electorales, tribunales de garantías electorales, faltando medio año para las elecciones, dijo: no, pues yo no tengo plata para crearlos, entonces no voy a hacer tribunales electorales. El Ministerio de Hacienda le giró la plata y dijo: no, pero es que ahora no tengo tiempo, mejor montemos una aplicación. Y la MOE ahí un poco tratando de salvar algo, pues ayudó a montar una aplicación para que la ciudadanía tomara fotos a las vallas y a la publicidad y a los eventos, georreferenciadas con el nombre del candidato, del partido, y que el CNE viera cuánta plata se estaban gastando en las campañas, al menos para detectar lo obvio, y es que en Colombia se exceden los topes de financiación de las campañas. El CNE no hizo nada con esa información, no creó los tribunales, no hizo nada acá desde Bogotá. Y entonces ahora nos enfrentamos a unas elecciones con esos graves riesgos de desinstitucionalización, pues del control electoral, corrupción e ilegalidad. Gracias. Muchísimas gracias a los 4 participantes. Bueno, nos plantean, digamos, en la primera parte, el profesor de Zuviría y la profesora Jiménez Marín nos plantean las condiciones y los desafíos a corto, mediano y largo plazo, digamos, nos dan elementos de análisis para comprender esos desafíos que están enfrentando las FARC como partido político, como movimiento de movimientos, como gobierno de transición. Nos dan elementos de juicio para interpretar en este momento tan sensible de polarización temas como interpretar, por ejemplo, la situación y la crisis de la región. Entonces, el profesor Lozada y el profesor Camilo Vargas nos botan a lo que está esperando, digamos, en la calle, en las regiones, las realidades locales, lo que está esperando, y las limitaciones institucionales y políticas de esa conformación de lo que podría ser el partido, pero en términos generales también lo que está en juego en materia de implementación general de los acuerdos. Entonces yo voy a iniciar me voy a atrever a hacer una segunda ronda en la que voy a intentar un poco poner a todo el mundo en la misma discusión, y es: profesor Zuviría,
esos desafíos internos que tiene esos tres momentos, la simultaneidad de los tres momentos, sostener los principios de conformación del partido de las FARC, cómo dialoga precisamente con lo que está pasando en la calle, como lo interpreta el profesor Lozada, un tema de permanente rechazo, si bien la discusión legítima y compleja a nivel interno entre lo que significan los principios soviéticos, marxismo, leninismo, en la conformación de cada uno de los programas a los que se tiene que someter el que quiera ser miembro de cada uno de estos niveles de agregación para la participación política. ¿Cómo están pensándose, digamos, el tema más específico de ese diálogo con las regiones para, digamos, un poco también, o si está dialogando con ese tema institucional local? Y, digamos, las planteo de una vez todas, a la profesora Marín también, Jiménez, un tema, digamos, de este momento de sensibilidad política, que usted lo dijo en los términos más moderados posibles, en que está el ambiente donde más que la referencia a, por ejemplo, las experiencias alternativas de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, que ya está en otra etapa política, estamos absolutamente cegados por el debate político institucional en Venezuela. ¿Cómo mitigar, digamos, cómo perder, cuáles son los elementos de juicio para no perder el miedo, a creer que ese es el único referente de conformación y de toma del poder de las FARC en Colombia? Y cuando el profesor Lozada nos dice inicialmente que la vocación, digamos, yo ahí un poco difiero del profesor cuando dice las FARC se dieron cuenta de lo importante que era hacer política con la Carta de Santos en el 2010, después de 5 décadas de resistencia político-militar. Creo que ellos se han concebido como sujeto político con pretensión de poder desde los 60, digamos, desde su nacimiento mismo. Entonces, ¿cómo también complejizar un poco esa percepción de la opinión pública, respecto a, bueno, usted difiere de las tesis, pero digamos, entender que son un sujeto político desde antes del 2010 y que todas esas aspiraciones, más allá de las encuestas, de los rechazos legítimos en algunas de las regiones del país, digamos, ¿qué otros elementos de juicio, digamos, podemos añadir a esa discusión desde la opinión pública? Y finalmente, creo que los que trabajamos en región, pues la presentación de Camilo es absolutamente pertinente, porque si bien, digamos, nos distancia un poco de esta dinámica política interna, finalmente nos lleva un poco al distanciamiento y cuáles son las necesidades específicas en las regiones, unas regiones que no están preparadas, que seguramente no conocen lo que son los PEDETs, que la metodología de la Agencia de Renovación del Territorio está bastante rezagada en comparación con las expectativas, y ya los vacíos no históricos del Estado, sino ya los vacíos que de hecho se están planteando en muchas de esas regiones, el vacío de las FARC. Entonces también un poco cómo enlazar, digamos, y no quiero forzarlo, pero un tema de construcción política de las FARC en las regiones, porque incluso algunas de las malas lenguas en el Correo de las Brujas decía que precisamente estaban retrasando la formalización de los PEDETs, porque en un momento político-electoral como el que estamos entrando, la conformación de esos PEDETs y la materialización de esa implementación favorecería más a las FARC que a la política tradicional. Entonces un poco, digamos, como evaluar eso, a ver si nos ponemos todos en el mismo plan. En el mismo orden, ¿cierto, Andrea? Sí, señor.
Yo creo que tal vez la definición más poética, si se puede, de lo que es la política, es la tensión siempre inacabada entre lo vivido, lo deseado y lo posible. Y quienes hemos dedicado la vida un poco a la política, sabemos que es algo que nos acompaña siempre, digamos. La capacidad de frustración, la capacidad de corrección, la capacidad de desencanto, pero que no nos inmovilice, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno formula un poco lo deseado, y es esa simultaneidad, la idea de unos principios rectores, la idea de unas nuevas gramáticas de la política, etcétera, etcétera, pues es evidente que está hablando de lo deseado, de ese nivel que algunos podrían llamar de la utopía que contiene la política. Y yo creo que política sin utopía y sin capacidad creadora pues no sería política. Yo acostumbro citar una frase de Kant a los 80 años, que es su tratado de pedagogía, que hace un juicio ya un hombre mayor a los que hay que respetar. Dice: los dos descubrimientos más difíciles que el ser humano ha construido son el arte del gobierno, la política y la educación. Y uno se preguntaría, ¿por qué son los descubrimientos más difíciles? No voy a hacer toda la reflexión de Kant, pero uno de ellos es que la política es muy exigente en cuanto a lo deseado, pero la posibilidad de que se descuaderne la práctica es siempre permanente. Entonces, para ello hay que tener mucha conciencia también de las limitaciones. Y yo creo que muchas de las limitaciones que han señalado el profesor Losada y Camilo, pues deben hacer parte de esa tensión entre lo deseado y los límites que lo deseado se vuelva posible. ¿Cuáles son? Yo creo que nadie que haga política no las sabe de alguna manera por su conciencia de terrenalidad, ¿no? Por ejemplo, la deserción. Ningún movimiento que ha entrado a un proceso de paz no ha tenido históricamente promedios de deserción menores al 15 al 20%. Y si uno ve todos los procesos de paz en el mundo y todos los trabajos de Mauricio García Durán y toda la bibliografía sobre eso lo muestra. ¿Qué otros límites tenemos? Los límites normativos de la institucionalidad. ¿En qué va a terminar, como dice Carolina, la reforma política? Digamos, los que acompañamos el proceso de paz y el punto 2, pues no sé si por ingenuidad, pero lo que está quedando de eso es realmente muy desesperanzador por las estrategias del poder de los congresistas, por sus peticiones, porque no van a votar si no les dan puestos. Bueno, eso es, quien entre a un mundo parlamentario, yo por eso nunca aceptaré ser nada de eso, porque prefiero seguir con la política como utopía. El profesor Losada señala algo fundamental: los límites de la matriz de la cultura política. Yo creo que esos trabajos de Fabio López de la Rocha, esos trabajos de Francisco Celis, esos trabajos de Rubén Jaramillo, esos trabajos, bueno, de Gutiérrez Girardot, bueno, etcétera, 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 pues nos muestran cosas complejísimas de la cultura política. Y no hay sino que leer las últimas conclusiones de Fidel Castro en La Paz en Colombia, y la desesperanza es monstruosa. Es el único país casi de América Latina que ha resuelto, desde la guerra, de las guerras civiles, ha resuelto la política con el exterminio del otro, con la muerte y el asesinato, el trapo rojo. Bueno, esos análisis de Fidel al final de su texto, y siguen el control oligopólico de los medios de comunicación. Bourdieu se preguntaba, ¿de quién es la opinión de la llamada opinión pública?
¿Quién genera la opinión pública? ¿La izquierda, los centros de investigación, las universidades? Bueno, ese sería el mundo ideal, pero realmente hay una crisis de hegemonía de la universidad y la educación. Es decir, yo diría que todo lo que ellos nos han señalado es parte de la tensión, pero no nos puede llevar a la desesperanza. Tal vez dos frases que yo también acostumbro y que son hijas un poco de la experiencia del fascismo son la frase de Antonio Gramsci luego de sus 11 años de cárcel, y es que para ser revolucionario hay que tener pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad, y se puede al mismo tiempo. Y Walter Benjamin, la última frase del Hombre Unidimensional de Marcuse, la toma de Walter Benjamin: solo gracias a los desesperanzados os será dada la esperanza. Quiere decir que, digamos, hay tantas cosas que en nuestra realidad nos podrían llevar a la inmovilidad y al escepticismo, pero los que ya estamos habituados a la frustración porque amamos la vida, porque estamos... Mi profesor Guillermo Hoyos Vázquez decía que el libro de Kant no se debería llamar La Paz Perpetua, sino La Paz Perpetuamente. Hay hombres y mujeres que luchan un día, son buenos. Hay hombres y mujeres que luchan meses, son mejores. Pero hay unos que podemos luchar hasta el último suspiro del último momento de nuestra existencia. Ser joven no es un problema de edad, sino de voluntad metafísica para la lucha, decía el maestro Benjamin. Yo creo que las FARC no pueden abandonar su tradición por motivos de pragmatismo. No creo que sea sano decir, pues nos vamos a adaptar a lo que la gente quiera y vamos a decirle lo que les guste, o si no, no vamos a construir ni democracia ni lucha política. Y creo también que sin teoría y reflexión no es posible hacer una acción política rica. Y creo que lo importante es hacer acción política rica, con teoría, con reflexión, con filosofía. Y creo que lo último es, la lógica de las FARC no puede ser solamente electoral. Si la lógica de las FARC es exclusivamente electoral, pues será otro polo democrático alternativo, efímero y transitorio. Y yo creo que en eso sí hay que ser bastante desgarrado. Si solo se va a hacer ese partido para tener curules, cargos y ministerios, yo creo que la política será otra promesa quebrantada para las generaciones que están por venir. Porque la lucha electoral es solo un ámbito de la larga y dificilísima construcción de un nuevo orden deseado. Recuerden a Norbert Lechner, esa famosa definición de la política tan hermosa, ¿no? La construcción siempre inacabada e inconclusa de un orden deseado. Qué pena, yo no le dije de antemano que... Perdona los panelistas que en esta segunda ronda no les dije que tenían 5 minutos, máximo 5 minutos para esta segunda. Sí, perdón. Sí, para abrir, digamos, después de esta ronda, digamos, un poco... La pregunta estuvo dura, Andrea, hay que decirle la tuya. Digamos, como para charlar y para que realmente sea un conversatorio, va a haber, sí, digamos, ya nos están llegando preguntas, entonces les ruego a los panelistas esta segunda respuesta para dar espacio para las preguntas del público. Bueno, breve un poco sobre la perspectiva latinoamericana que señalaba Andrea sobre los elementos de juicio para perder el miedo. Yo creo que se ha querido instalar recientemente y un poco con la caracterización que se ha venido haciendo de lo que ha pasado en América Latina del cierre, del giro a la izquierda, caracterización que valga decir es bastante problemática porque implica reconocer solo una expresión de los procesos políticos de izquierda en la región, digamos con
con las derrotas electorales en Argentina, el golpe blando que se le da a Dilma en Brasil y con el proceso, digamos, que se está viviendo en Venezuela, incluso con la pérdida del referendo por parte de Evo en Bolivia. Yo quisiera decir que justamente uno podría darle una vuelta al argumento, al imaginario negativo que se ha venido construyendo sobre las experiencias alternativas en la región. Y uno podría decir justamente que lo que ha pasado permite identificar una serie de aprendizajes que son importantes. Yo creo que quizá uno de los principales aprendizajes que se pueden desprender de lo que ha vivido América Latina en los últimos 17 años es la posibilidad de que el movimiento popular logre tener la posibilidad de ganar y de disputar ese proceso del poder del Estado. Si uno hace un análisis riguroso de lo que pasó en Bolivia, en las elecciones a inicios del siglo XXI, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Brasil, digamos con menos intensidad que en las otras tres experiencias, lo que pasó fue un triunfo del movimiento popular en un proceso electoral. Es decir, no fueron experiencias autónomas al margen del movimiento social, sino que fue la movilización social la que hizo posible esa transformación político-electoral, y creo que eso es un aprendizaje político importante que debemos rescatar hoy en la región latinoamericana. Creo que también hay un aprendizaje importante que se desprende de lo que haya venido pasando en la región. Cuando uno se acerca un poco a las caracterizaciones, ustedes pueden ver que hay un caleidoscopio de caracterizaciones sobre lo que fueron las experiencias progresistas. Unas poco críticas, señalando que es el escenario más amplio de lo que se ha podido construir en la región, otras bastante problemáticas que más o menos uno escucha incluso desde posiciones que se plantean en el pensamiento crítico, que o es lo mismo que un Juan Manuel Santos, lo cual uno diría que es una afirmación bastante problemática. Ahora, yo creo que las experiencias de los gobiernos en América Latina tienen algo interesante, y es que uno tiene que reconocer que con las dificultades que ellas mismas presentan y los matices en su interior, fueron experiencias que permitieron mejorar las condiciones de vida de la población. Y creo que eso no se puede desconocer a la hora de analizar lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó de una manera distinta en Brasil y en Argentina. De lo contrario, uno no podría explicar la experiencia de golpes blandos o de golpes que se intentaron dar durante todo este ciclo. Recuerden ustedes que se dio el golpe de Honduras, que se dio el intento de golpe en Paraguay, que terminó con la destitución de Lugo, en Ecuador, en Bolivia, y la experiencia reciente del golpe blando en Brasil. Es decir, en efecto, las experiencias de los gobiernos alternativos representaban un escenario de posibilidad para América Latina. Y eso fue clarísimo porque permitieron recuperar también la idea de los procesos de integración de América Latina. Vean ustedes que quizá uno de los elementos más simbólicos fue en el 2005 en Mar del Plata, cuando Hugo Chávez logra que se caiga la iniciativa del ALCA, de la iniciativa de la integración que tenían los Estados Unidos para la región, y se empiezan a generar unos procesos de integración alternativos a través de, como se intentó recomponer UNASUR, Petrocaribe, todas esas experiencias del Banco del Sur, etcétera, que creo que también son unos aprendizajes que, aunque no hayan tenido unos alcances efectivos, creo que son importantes en términos del imaginario colectivo. Así las cosas, uno podría decir que quizá lo negativo de esas experiencias no fue que tuvieran una intención, en algunos casos más claro, como en Venezuela y de Bolivia, de superar el capitalismo, sino la dificultad para radicalizar unas políticas anticapitalistas. O sea, uno podría darle un giro al argumento, que no es justamente el problema radica en un horizonte anticapitalista, sino el problema podría radicar en la dificultad para profundizar una estrategia anticapitalista. Yo creo que el caso de Brasil es muy claro al respecto. La dificultad que tuvo Dilma para mantenerse en el poder obedeció a las alianzas que terminó haciendo Dilma, no con el movimiento popular en Brasil, sino con sectores de la clase dominante que fueron las que le impulsaron el golpe. Entonces, poco lo que se vive en la región le permite a uno darle la vuelta al argumento para quitarle un poco, como decía Andrea, el miedo y mirar que hay un horizonte de posibilidad en pensar escenarios alternativos en la conducción política del Estado. Gracias, Carolina. Profesor Lozada.
mí me da pena con los que quieren intervenir y yo prefiero quedarme callado y pasar la siguiente. Muy generoso de su parte, profesor Lozada. Entonces yo trataré de tomar muy poco tiempo, nada más porque ya me tomé mucho antes y ya mucho lo dijo Sergio. Es una pregunta muy difícil, ¿cómo enlazar la construcción política de las FARC con todo el tema que hablábamos de la implementación y los PEDETs? Y yo ahí solo hago una reflexión pequeña y casi que muchísimo más personal que otra cosa. El nacimiento del partido de las FARC es una experiencia bastante curiosa de ver como politólogo, porque nace un partido supremamente ideológico, y eso es algo muy extraño en nuestro sistema político. Nuestros partidos políticos no se caracterizan por ser ideológicos. Tenemos dos partidos tradicionales bastante parecidos, un partido liberal que tiene a Vivian Morales, que ha tenido al mismo tiempo en sus listas a Piedad Córdoba y Álvaro Uribe Vélez, y tenemos tres partidos grandes que son el que fundó Juan Manuel Santos, el que fundó Germán Vargas Lleras y el que fundó Álvaro Uribe. O sea, tenemos una política que ya estamos acostumbrados a verla movida por el clientelismo, por los personalismos, por los intereses particulares, con banderas que no significan nada, y de repente nace un partido supremamente ideológico, un partido, digamos, que cumple el criterio de ser un partido que representa ideas. Y tal vez lo que dice el profesor Lozada va un poco por ese sentido. El nacimiento de un partido ideológico en Colombia es una atipicidad que de pronto corre el riesgo de no llamar la atención de mucha gente. Ya tenemos un sistema con 17 millones de ciudadanos que, pudiendo votar, no lo hacen, y los otros 15 millones no sabemos si votan por opinión, si votan porque les pagan por ir a votar, si votan por un puesto. Y no es seguro que, que ese origen ideológico del partido llame la atención, porque es que los que hacen política, y ahí es donde que hago una reflexión muy personal, acá en Colombia a veces se hace una distinción que a mí me parece muy imprecisa entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Entonces uno ve a la izquierda ideológica haciendo política con Gramsci debajo del brazo, y lo que llaman derecha en realidad mira es para arriba del sistema burocrático y no hace política, qué sé yo, ni siquiera con Mosco, con Pareto hacen política, es con el manual de derecho administrativo de Libardo Rodríguez, para ver cómo se accede uno a la contratación estatal. Entonces la tal derecha en realidad es acceso a la burocracia. Las FARC tiene un problema como partido político, y es que nace muy ideológico y nace sin incentivos para hacer política de la que se hace acá. 8 años garantizándosele la personería jurídica, garantizándole 10 asientos en el Senado, es un desincentivo muy grande para integrarse a las lógicas, ¿cómo decirlo?, realistas de la política. ¿Qué vemos de eso en los PEDETs, por ejemplo? Los PEDETs traen toda una gama de inversiones en materia de infraestructura, de vías, escuelas, puestos de salud, acueductos, distritos de riego, detrás de los cuales pues no van necesariamente ni las organizaciones sociales del territorio, ni las FARC tampoco, como una especie de intermediario político, como un representante pues fungiendo, haciendo política ahí. No las vemos es pues las hemos agrupado, pero hay unas, inicialmente, antes de darle la palabra, les he pedido a los panelistas, para Camilo Lucho, que nos ayuden con unas preguntas específicas, pero hay unas que son, digamos, como de carácter más general, que les pido que se piensen a todos, y es, por ejemplo, cuando nos dicen cuál es la opinión de los panelistas sobre las implicaciones de la apertura democrática de las FARC en medio de la expansión y el rearme del paramilitarismo. Digamos, obviamente una preocupación común que tenemos seguramente las que estamos y los que estamos acá es por la seguridad, digamos, en las regiones. Otra pregunta general de carácter histórico es: ¿cuál es la diferencia entre el proceso de la Unión Patriótica y el nuevo partido de las FARC? Y una más general es: ¿la reducción del ejército es necesaria para integrar partidos de pensamiento social? ¿Por qué no hay discusiones a este respecto?
Entonces, con esas 3 preguntas y después le pido a cada uno, tiene un grupito de preguntas o una pregunta, entonces si quieren comenzamos por estas, digamos, asociadas mucho al tema de la institucionalidad y la seguridad social, y la seguridad, perdón, y el tema sobre todo, digamos, de una mirada en retrospectiva al proceso de la UP. Si quieren cambiamos el orden. Profesor Lozada. Sí, y digamos 2 minutos para esta siguiente ronda antes de que cierren con las preguntas que están dirigidas. Bueno, la preocupación por el paramilitarismo es muy real, no hay duda de que hay unos grupos de personas que se pueden llamar paramilitares o de otros grupos de menos, que quieren cobrarle a las FARC el daño que ellos han sufrido. Evidentemente ese es un peligro, pero yo no veo que haya una organización llamada parapolítica dirigida por alguien que está en plan de hacer una serie de atentados. No parece, yo no veo a Uribe ahí. Uribe es un personaje que le va a dar una pelea furibunda a las FARC, va a ser obviamente el peor enemigo de las FARC y es muy recursivo para la lucha política, pero yo no lo veo metido. Puede ser que en el pasado lo haya sido, no lo descarto, pero actualmente yo no lo veo liderando para política. Ahora, con respecto a el contexto, cómo superar por parte de las FARC el contexto político actual de Colombia y Latinoamérica. Yo diría, para contestar simultáneamente otra pregunta que hay acá, es yo vería a las FARC haciendo avances en términos electorales. Si deja la ideología lo más al lado posible y se pone a trabajar con la gente por conseguirles cosas concretas y ayudarles en las carreteras y ayudarles a conseguir semillas y ayudarles a que se mejore el sistema de salud, sin pretender de que van a crear un nuevo sistema, no, a partir de lo que hay, pero mejorémoslo y mejorémoslo entre todos. Eso les daría votos, pero si se ponen a darle primacía al discurso ideológico, yo no les veo futuro. Hemos cogido mucho la palabra por este lado. Bueno, también meto ahí un poco la cucharada en el tema del paramilitarismo. La MOE es una de las organizaciones que también lleva su cuenta de la violencia política y social, tal vez con la particularidad de que no solo contamos violencia contra líderes de organizaciones sociales, sino también contra líderes políticos. Resulta que igual que los líderes de derechos humanos, los concejales, por ejemplo, son una de las mayores víctimas de amenazas, atentados y asesinatos permanentemente aquí en Colombia. Y destaco un par de conclusiones que sacamos de nuestro monitoreo. Y hablo de ese monitoreo de violencia porque ese tema de la violencia y el paramilitarismo están de una manera un poco extrañamente vinculados en los acuerdos, en una maraña un poco difícil de entender por allá entre el 2.1 o 2, creo, de los acuerdos, donde se habla del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, y el 3.4, donde se habla de un sistema de garantías